Muy buenas tardes, cuando son las 6 de la tarde arrancamos nuestra programación de hoy, nuestra entrevista, pero antes de arrancar la entrevista es necesario que nos pongamos en contexto para que todo tenga pleno sentido. Hace unas cuantas semanas, en enero, para ponernos un poquito más en detalle, nos llegó la noticia de que la UCI del Hospital de la Paz de Madrid se iba a cerrar. No entendía el motivo, porque ahora veréis por qué es tan importante esta unidad y por qué tienen que mantenerse abiertas sí o sí. Pero claro, ante esa noticia me preocupé y acudí directamente a la mejor fuente de información para que me lo pudiera explicar. Así que sin más dilación se lo damos a nuestra invitada. Muy buenas tardes, María Jesús San Martín, Chusa, más conocida en el mundo sanitario, enfermera y responsable de recursos materiales de la UCI de La Paz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José, y nada, decirte que muchas gracias por el interés y bueno, pues por informarte de primera mano de la situación que hemos vivido. Uh-huh. Bueno, como hemos dicho, Chusa es enfermera de la UCI de La Paz. Y claro, tras hablar con ella y contarme todo con detalle todo lo que había sucedido, pues vi más necesario aún el tenerla con nosotros hoy, porque afortunadamente, si no hay novedades, que espero que no, todo se ha solucionado, todo está arreglado, salvo que me digas lo contrario. Entonces, como cuando contacté con ella, esta solución aún no se había dado, digamos que el cariz de esta entrevista iba a ser un poquito diferente. Afortunadamente, como hemos visto que ya está solucionado, pues nos hemos relajado un poquito, las preguntas van a ser más relajaditas, pero lo que sí que quiero es que saber un poco qué ha pasado. Entonces, para veamos un poquito qué importancia tiene precisamente y qué repercusión tendría el cierre de la unidad, cuéntanos, Chusa, qué ocurre en la UCI y qué pacientes se derivan para tener clara la importancia que tiene. Bueno, pues cuando nos dicen que se reincorpora, que bueno, luego vamos a hablar un poco de cómo ha sido la cronología de los hechos. Exacto. Pedro de la Oliva, esto supone en la última reincorporación un cese por parte de todo el equipo médico de la unidad, o también bajas por parte de estos médicos, que luego vamos a comentar por qué motivo han sido. Y nada, pues entonces esto conlleva a que los pacientes que estaban ingresados en esa unidad de un momento para otro tengamos que trasladarles a otras unidades del hospital. Entonces a esos pacientes se les reevalúa en ese momento, los pacientes que son altables se les traslada a planta y los pacientes que necesitan cuidados críticos se les deriva a la reanimación postquirúrgica pediátrica del Hospital La Paz, llevados por anestesistas, porque en ese momento ya nos habíamos quedado sin intensivistas pediátricos, a excepción de 2 médicos, en los que uno de ellos incluso estaba de media jornada. Luego, a partir de esta situación, los pacientes que podían venir a través de emergencias extrahospitalarias, pues se da la orden al centro coordinador de trasladar a estos pacientes a otros hospitales. Luego, los pacientes que llegan por urgencias, que necesitan cuidados críticos, se les deriva también a otros hospitales, retrasando así su atención de cuidados críticos. Se llega a afectar el programa de lista de espera de cirugías pediátricas por ocupar camas de la REA quirúrgica. Afecta también al programa de trasplantes del hospital al cerrar la unidad que recibe a este tipo de pacientes tras su intervención quirúrgica. Afecta a tratamientos oncológicos punteros que precisan reservar una cama de cuidados críticos si estos pacientes empeora su situación. Y bueno, incluso llega a afectar a pacientes crónicos que su hospital de referencia es el Hospital La Paz, incluso pacientes de otras comunidades, que muchas veces necesitan, por empeoramiento de su pluriopatología, necesitan ingresar en cuidados críticos. Entonces tiene mucha repercusión a nivel de pacientes y bueno, por supuesto también tiene repercusión al personal que trabaja de enfermería en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, pues que tienen que ir a atender a otros pacientes, bueno, a nuestros pacientes que se ingresan en diferentes unidades del hospital. Hemos llegado a estar en la área postquirúrgica, en cuidados intensivos neonatales llevado por intensivistas neonatales. Hemos llegado a estar incluso con pacientes de mayores de 40 kilos en la REA de adultos del Hospital General de La Paz y en la UCI de adultos también.
Entonces, bueno, pues esto ha supuesto mucho estrés porque al final es trabajar en una unidad que desconoces, Claro. llevados por profesionales médicos que también desconoces, que bueno, por supuesto tenemos que agradecer la acogida que hemos tenido y la ayuda que hemos recibido, pero para cualquier persona no es su mejor situación para poder trabajar y hacer tu papel de enfermero como cómodamente corresponde. Claro, porque estamos hablando de una UCI, no nos olvidemos, pediátrica, es decir, ahí van muchas veces niños que es la última esperanza, es decir, van en situaciones muy graves y digamos que esa puerta cuando entran por ahí es la esperanza de que puedan salir o no puedan salir. Entonces es muy importante que esta unidad, como hemos visto afortunadamente, sigue abierta y también las consecuencias para vosotros y para el propio paciente porque está acostumbrado a un entorno pues enfocado más al infantil, con pues la propia decoración, los propios enseres, la cama. El niño pues ya, si además ha entrado por desgracia más de una vez por esa zona, pues ya un poco tiene todo más ubicado de una manera y se le pasa a una zona de adultos que no tiene nada que ver ni para vosotros ni para el propio paciente. Es un descoloque importante, pero bueno, nos has puesto en antecedentes, pero como hemos dicho, vamos a hacer un poco la cronología para que la gente que nos está escuchando entiendan y sepan por qué se llegó a esta situación, por qué pasó todo esto y vamos al principio de todo, que creo que fue julio del 2013 cuando Pedro de la Oliva comienza como jefe del servicio. En este momento, ¿qué ocurre con esta persona? Bueno, pues como dices, es importante remitirse al principio de la historia para que todo el mundo entienda que no es una pataleta Claro. de los médicos ante un jefe de servicio por un momento puntual, sino que esto se remonta a muchos años atrás. Pues durante casi 7 años el doctor de la Oliva se mostró como un jefe de servicio muy autoritario y con muy pocas habilidades de relación interpersonal y de gestión de equipos humanos. Se fueron acumulando así una serie de conflictos que cada vez fueron siendo más intensos y más frecuentes, ya no solamente que, bueno, sobre todo fueron con los médicos subordinados adjuntos de la unidad, pero también incluso fue con médicos de otras unidades, con personal de enfermería, con secretarias, con personal administrativo. Su manera de dirigir y tratar a las personas generaba un ambiente de trabajo muy tenso y esto dificultaba muchísimo las dinámicas de trabajo por parte de todo el equipo. Tal es así que en agosto del 2020, dadas las situaciones provocadas, se reporta a recursos humanos del propio hospital por los cauces establecidos. ¿Qué respuesta hay por parte del hospital y cuándo se tiene? Bueno, pues llega un momento que la situación es insostenible. Entonces 6 médicos adjuntos del servicio pues deciden denunciar la situación y es desde Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de Madrid donde se abre un protocolo de conflicto interno en el que hacen una investigación en la que se interroga a más de 40 profesionales del hospital, sobre todo del hospital infantil, en la que se concluye un expediente disciplinario que dice que el doctor de la Oliva es responsable de un trato descortés, así de como acoso por razón de género, que se catalogó como una falta grave y se le interpone una sanción que conlleva su suspensión de empleo y sueldo durante 8 meses. Ante estos hechos, la dirección del hospital, con el apoyo de la Junta Técnico Asistencial, la JTA, esto proceden al cese del jefe de servicio en diciembre del 2020. Exacto. Es importante que recalquemos que es el primer cese porque vamos a ver que hay más, porque tristemente se vuelve a incorporar y un poco la situación pues continúa. ¿Qué supone este primer cese? Bueno, pues este primer cese supone que deja de ser el jefe de servicio de la unidad y pasa a ser un médico adjunto más de la unidad. Después de permanecer en el servicio durante unos meses, finalmente es trasladado por la dirección del hospital a otro área del hospital, en concreto el Centro de Simulación Clínica, y ahí permanecerá hasta que por orden judicial y con una sentencia de carácter provisional se obliga a la dirección del hospital a readmitirlo de nuevo como jefe de servicio en septiembre del 2023. Durante estos casi 3 años que dura el primer cese, el doctor de la Oliva pues se dedica a interponer hasta 6 pleitos
por diferentes decisiones administrativas tomadas por el SERMAS contra él, porque hay que decir que él no denuncia a los médicos de la unidad, sino que denuncia al SERMAS pues por diferentes causas, por el expediente disciplinario que se le abre, por el cese, por trasladarle fuera de servicio. Entonces, de esta manera consigue paralizar la ejecución de la sanción interpuesta contra él, que a día de hoy, de hecho, siguen sin cumplirse. Resulta bastante, bueno, vamos a ver que en la historia hay cosas que no se comprenden fácilmente, pero esta es una de las primeras, y se le cesa como jefe de servicio, se le reubica en otro sitio. ¿Cómo es posible que después se le vuelva a incorporar como jefe de servicio sabiendo que si ha actuado de una manera, pues ahora un poco con esa rabia que puede llevar dentro, va a actuar aún amplificado más con los trabajadores? Y no olvidemos que estáis en un área que todo trabajo tiene sus dificultades, evidentemente, pero estáis en un área muy crítica porque estáis tratando con niños que no llegan precisamente en su mejor momento, con lo cual tenéis que estar al 100% con todos los sentidos y toda la capacidad apta para poder tratarlos como se merecen. Y evidentemente con todo lo que está pasando es imposible porque la situación de trabajo no era la correcta. Se incorpora, pero claro, no estáis de acuerdo con esta sentencia y en mayo de 2023 presentáis un recurso. ¿Qué pasa ahí ahora? Bueno, el recurso lo presenta el SERMAS. A ver, este juicio, pues es que lo complicado de todo este tema es que es un tema que ha estado muy judicializado. Entonces, este juicio, como decía antes, es uno de los 6 que Pedro de la Oliva interpone contra el SERMAS. Y entonces, pues en este juicio, que es a través del Juzgado de lo Contencioso número 24 de la Comunidad de Madrid, los letrados de la asesoría jurídica del SERMAS pues hacen una defensa sorprendentemente débil, y los médicos denunciantes, habiéndose ellos prestado o ofrecido para testificar, aún así no se les convoca para testificar. Entonces el juez lo único que tiene es la parte de Pedro de la Oliva, sin tener la versión de ambas partes. Pero eso no tiene mucho sentido. Pues si no tiene la versión de la otra parte, ¿cómo se puede llevar a cabo? Pues eso nos lo preguntamos todos. Y claro, porque no se os avisó para que acudierais, entiendo. Claro, no se les avisó a los médicos para que acudieran a testificar. Durante este camino que estamos contando, como hemos mencionado antes, pues claro, todos los trabajadores estáis sometidos a una gran presión psicológica. Y para terminar de mermar las fuerzas, el 25 de septiembre de 2023 se vuelve a incorporar Pedro de la Oliva de nuevo como jefe de la unidad de la UCI. Esto fue el detonante para que pasaran ciertas cosas. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues llevábamos ya un tiempo, porque desde mayo ya sabíamos que había ganado el recurso y que en cualquier momento se iba a incorporar, y finalmente en septiembre, pues lo que todos estábamos pendientes, con miedo de que pudiera ocurrir, pues llegó a ocurrir y se incorpora. Y esto, bueno, pues fue el detonante para que precipitara la solicitud de bajas laborales por motivos de salud mental por parte de los 7 médicos más veteranos del servicio. Estas bajas hay que decir que son más que justificadas, que han sido supervisadas en todo momento por médicos psiquiatras y por sus médicos de cabecera, y que han estado precisando atención y seguimiento constante. Entiendo que el caso aún está en trámite, aún hay cosas que están por cerrar, entonces entiendo que hay cosas que no se pueden decir, no se pueden contar, y lo respetamos desde aquí. No sé si puedes poner algún ejemplo de algunas de las causas que hacía que la convivencia con este doctor no fueran las más idóneas. No sé si puedes contar algún ejemplo o algún caso que se diera, si se puede contar. Si no, pues ya lo veremos más adelante cuando, digamos, esté todo abierto y se puedan saber más cosas. Eso ya como tú creas conveniente. Sí, sobre todo al final es que era una cosa prácticamente diaria, en la que sobre todo era su forma de actuar de manera autoritaria, en la que solamente primaba su criterio. Al final los pacientes son llevados por muchos profesionales, siempre hay que contar con el criterio de todos ellos, es un trabajo en equipo, y
y bueno, pues se vivieron situaciones muy tensas por ese trato muy autoritario que tenía. Y bueno, yo personalmente, hablo de mi persona, trabajo pues en el despacho con el supervisor de la unidad, y bueno, pues he vivido momentos muy tensos en los que a lo mejor decía que quería una enfermera de servicio fuera del servicio, pues porque no le había gustado alguna actitud, o sea, y que además era pues porque por el artículo 33, porque él lo decía. Y bueno, pues ese tipo de actuaciones eran diarias. ¿Se llegó a poner en peligro alguna vez algún paciente por actitudes, no por vuestra dinámica, sino por actitudes de él, por decisiones de él que tuviera? ¿Que tuvisteis que decir hasta aquí hemos llegado? Hombre, yo en peligro no diría. Siempre al final se preserva la seguridad del paciente. O sea, nuestros esfuerzos siempre van dirigidos a que todo este tipo de cosas no repercutan al paciente, pero obviamente se trabaja con mucho más estrés, y eso es verdad que puede afectar a tu forma de trabajar. Bueno, llega diciembre de 2023 y se produce el segundo cese de Pedro de la Oliva. ¿Por qué motivo lo cesan tras haber reincorporado el 25 de septiembre? ¿Qué pasa ahí? Bueno, buena pregunta. En esta ocasión se vuelve a reunir la dirección del hospital con la JTA y deciden que por pérdida de confianza de la dirección en su capacidad de gestión se le vuelve a cesar. Entonces aquí es muy importante recordar que los puestos de jefatura son siempre provisionales y que no se consiguen por oposición. Entonces, es decir, el jefe de servicio es nombrado por la dirección de un hospital porque cuenta con su confianza. Entonces, por este motivo, el cese de un jefe de servicio, aunque debe de ser justificado hacia la persona afectada, es también una decisión de una dirección. Y debe recordarse también que los puestos de jefatura deben ser revisados por normativa interna cada 4 años, cosa que desgraciadamente no sucede nunca, y que o sea, es una opción que sería muy favorable si esos puestos se revisaran para que personas que tienen este tipo de actitudes se pudieran frenar. Tras este segundo cese, parece que la normalidad regresa y se reincorporan de nuevo 6 de los 11 médicos y vuelven a contratar a 4. Pero tras la calma regresa la tormenta y el 16 de enero de 2024 regresa de nuevo Pedro de la Oliva. ¿Qué pasa aquí? Efectivamente. Bueno, pues este regreso vuelve a ser por orden judicial. La sentencia que obliga a su reincorporación se vuelve a emitir desde el mismo juzgado, el contencioso número 24, ya que el juez interpreta erróneamente, como luego se concluye en el Tribunal Superior de Justicia, que el motivo del segundo cese, que es el de diciembre del 2023, no es diferente del primero, el del año del 2020, y que por tanto la dirección del hospital estaba incumpliendo la ejecución de la sentencia de la reincorporación previa. Pero bueno, como bien has comentado antes, la dirección del hospital tiene la potestad de decidir si esa persona cuenta con su confianza o no y lo puede mover del cargo. No habría ningún problema. Ya, pero al estar judicializado se contradice una orden judicial. Como resultado, ese es el problema. Como resultado, renuncias de equipo médico, bajas y el temido cierre de la unidad. Aquí me surgen varias preguntas. ¿Cómo es posible que esta persona la reincorporen de nuevo? Y no sé si a lo mejor decir la palabra mover hilos es decir mucho o ya es entrar en otro terreno, pero para que sí sea, porque cuando hay pruebas más que evidentes de los motivos de ese cese, de tanto por vuestra parte como el propio hospital, y constantemente lo vuelven a reincorporar y además en la misma unidad y con el mismo cargo, pues huele, no sé, un poco raro, por así decirlo. Bueno, como ya he dicho, es un tema que está muy judicializado, entonces al final ya se dejó en manos del recurso que hacía el SERMAS para poder resolver esta situación, y se esperaba que al final así fue, que se resolviera en el Tribunal Superior de Justicia, que pues se concluyó dando la razón al cese por parte de la dirección y que estaba más que justificado su cese
a Pedro de la Oliva. Es más, para tener más injundia la cosa, el propio jefe de la unidad creo que llegó a decir que la culpa del cierre era vuestra, porque no queréis trabajar con él, porque le hacíais el vacío, porque no le apoyabais, un poco como que él era la víctima en todo esto, cosa que me parece ya bastante curioso, por no decir otra cosa. A ver, a cualquier persona todo este tipo de actitudes no le, gracias a Dios, espero que no le parezcan normales. Al final hay que decir que Pedro de la Oliva es una persona que tiene una personalidad que le conlleva a una falta de empatía y a una interpretación de la realidad diferente a la que nosotros tenemos. Eso le hace incapaz de reconocer el daño que genera sus conductas a las personas que trabajan bajo su mando y la repercusión que ha tenido para la cantidad de pacientes y familiares de nuestro servicio. Él en todo momento ha verbalizado que todo esto es un complot contra él, que él es el único que tiene la razón, la verdad absoluta, que solo con él el servicio puede funcionar y que él tiene un don para curar a los pacientes. Ah, mira, bueno, pues si tiene un don, pues ya está, ya está todo dicho. Evidentemente no os quedasteis con los brazos cruzados y tras este último hecho llevasteis diferentes acciones para dar a conocer esta situación y para no conformaros con ese cierre, porque sabíais evidentemente lo importante que es que esta unidad se mantuviera abierta. ¿Qué hicisteis? Contarnos un poquito qué pasó después de todo esto. Bueno, nosotros cuando ya se llegó a cerrar la unidad hay que pensar que veníamos de un trimestre pasado muy complicado en el que ya estábamos pues muchas veces planteándonos de esto hay que darlo a conocer, hay que salir a la calle, hay que manifestarse porque hay un montón de niños que se ven afectados al final por esta situación. Entonces hay que decir que la parte positiva de toda esta desgracia que ha pasado es que nos hemos unido muchísimo al equipo, que hemos ido todos a una y que llegamos a realizar un montón de acciones, desde escritos que pasamos por registro a las direcciones del hospital y a la Consejería de Madrid. Convocamos a medios para que fueran a las concentraciones o para ofrecer entrevistas y que tuvieran de primera mano cómo estaban sucediéndose los hechos y qué repercusión tenían. Difusión por redes sociales, concentraciones diarias a las puertas del hospital, creo que llegamos a hacer 17 a las 12 de la mañana hasta que se resolvió a través del Tribunal Superior de Justicia la sentencia. Hicimos manifiestos, hicimos pancartas, una comunicación también constante con los sindicatos, comunicación constante con las asociaciones de pacientes y familiares afectados por esta situación. Es decir, que hicimos un montón de cosas, fue agotador, de verdad que físicamente nos encontramos agotados. Recuerdo además, después de las concentraciones, hablábamos que de repente notábamos un cansancio físico brutal, un dolor de piernas, de toda la tensión que estábamos viviendo y que luego aparte nosotros dejábamos esas concentraciones y nos íbamos a atender a los pacientes que nos necesitaban, esparcidas un poco por todo el hospital. Entonces, bueno, pues teníamos todos muy claro que todo lo que estábamos haciendo era para poder reabrir las puertas de nuestra unidad, que era una unidad clave en la atención del paciente crítico pediátrico a nivel nacional. Bueno, que hemos hecho un poco de spoiler, ya hemos contado el final de la historia, pero sí que me gustaría que nos relataras cómo se fraguó este final, qué pasó. Bueno, pues al final la resolución del Tribunal Superior de Justicia fue clave para que pudieran retirar las medidas cautelares que reincorporaron a Pedro de la Oliva al servicio y dejara por fin de ser el jefe de servicio de la unidad. Entonces, bueno, pues de forma paulatina, los médicos que han ido valorando, sus psiquiatras y sus médicos de cabecera que estaban aptos para reincorporarse, se han ido incorporando. Todavía no está al 100% de la plantilla, pero ya estamos casi al completo. Y entonces, pues según se han ido reincorporando, se han ido pudiendo abrir camas, rescatando también a enfermeros que estaban en otras unidades y para seguir retomando un poco otra vez el servicio. ¿Y el jefe de la unidad actual cuál es? Es Paloma Dorao. Es la jefa de servicio que ha estado tras su primer cese. Entonces ha vuelto la calma y la tranquilidad a la unidad. Sí, ahora es un trabajo en equipo
que es lo que llevábamos haciendo pues ya desde los 3 años anteriores que se le cesó, en el que pues eso es un trabajo multidisciplinar en el que cada profesional aporta su experiencia y sus conocimientos hacia el paciente y entre todos valoramos qué es lo mejor para ellos. Bueno, pues afortunadamente hemos visto que la historia tuvo un buen final, porque en el caso de que no hubiera sido así, pues creo que las consecuencias habrían sido bastante negativas, tanto para vosotros como trabajadores como para los pacientes. Sí, la situación era totalmente insostenible, o sea, tanto para los profesionales como, bueno, pues para los pacientes. Al final nosotros también, pues recibíamos de familiares esa angustia de decir, Dios mío, mi hijo está en lista de espera, se le va a retrasar porque, claro, se están ocupando camas de la rea posquirúrgica, entonces, ¿cuándo va a llegar su operación? Otros que saben que, pues eso, nuestro hospital es unidad de referencia para pacientes que son crónicos, que continuamente necesitan ingresos y que al final para esos padres ya somos personal conocido. Entonces, pues la verdad es que pues era muy angustioso también oírles a ellos cómo lo vivían. Y ya, claro, porque toda la tensión que habéis tenido durante todo este tiempo, de toda esta lucha, luego al final seguir a la calle, manifestarse, volver a vuestro trabajo, estar mentalmente al 100% con vuestros pacientes, supongo que cuando llegarais a casa todo eso tendría que salir por algún lado y estaréis totalmente agotados. No sé si habéis tenido tiempo ahora de recuperaros y estaríais plenamente llenos de energía y tranquilos y tranquilas para poder seguir trabajando, o habéis necesitado un poquito un espacio de relax, por así decirlo, para recargar pilas. Bueno, en estos servicios espacio de relax no suele haberlo porque cuando se vuelve a reabrir los pacientes vuelven a ingresar y nos necesitan ahí al 100%. Pero es verdad que somos personas humanas, nuestra salud mental y física se ha visto afectada. Entonces, bueno, pues nosotros pedimos al Servicio de Salud Laboral del hospital que de agradecer lo bien que se portaron con nosotros, porque al final somos un volumen muy alto de personal y, bueno, pues hicieron huecos sus agendas, incluso nos atendieron fuera de hora de su horario laboral para vernos a todos. A varios de nosotros se nos remitió al PAIPSE para que tuviéramos también una atención por parte de los psiquiatras del PAIPSE y bueno, pues hemos necesitado ayuda porque nosotros llegamos a casa y también tenemos nuestras familias, muchos de nosotros tenemos hijos, venimos muy tocados y bueno, pues también nos afectaban nuestras casas, claro. ¿Y ahora cómo estáis? Pues la verdad es que lo hemos retomado con mucha ilusión, con muchas ganas de volver a hacer el trabajo que estábamos haciendo, que la verdad es que pues suena mal que lo diga yo, pero somos un equipazo y vernos otra vez ahí todos juntos y en nuestra dinámica de trabajo habitual y atendiendo a nuestros pacientes en el lugar y con el equipo que se merecen, pues estábamos otra vez como con ilusión de continuar proyectos que teníamos paralizados y de hacer nuestro trabajo que es el que mejor sabemos hacer. Sí, además me consta que lo hacéis excepcionalmente bien, porque creo, no sé si a las dos gemelitas, a Carla y Noa, no sé si llegaste a tratar a las dos, nosotros hablamos con ellas, presentamos el cuento que hicieron de Cuento con Alas, hablé con su padre cuando la Comunidad de Madrid no le quería darle asistencia domiciliaria en casa y estuvimos ahí con varios programas también con ellos. Y me consta que las tratasteis de maravilla, excepcionalmente bien, y me consta que sois un servicio más que necesario, imprescindible. Entonces, cuando me enteré de esta noticia, se encendieron todas las luces de alarma y dije, esto hay que hablarlo sí o sí. Y como te comentaba al principio, el final fue, digamos, el que todos esperábamos. Fue un final feliz, por así decirlo, del hospital, la unidad, la UCI se volvió a abrir, pero la entrevista hubiera sido muy diferente si hubiera sido al contrario. Entonces me alegra tener que haber hecho todo otra vez y volver a cambiar el matiz, porque son buenas noticias que las cosas están funcionando y gracias a vuestro trabajo, el trabajo de la gente que os acompaña, que os rodea, que os apoya, hacéis que muchos niños, muchas niñas tengan esperanza, que entren por esa puerta y puedan volver a salir, que es lo más importante.
Así que desde aquí, pues agradecer todo el trabajo que haces tú, todos tus compañeros, evidentemente, la unidad, y cualquier cosa que necesitéis, cualquier queja, cualquier cosa, los micros los tenéis más que abiertos para que nos lo contéis, y esta es vuestra casa. Muchas gracias, José. Quiero mandar un saludo especial a los padres de Noa y Carla, las leonas, que en todo el hospital infantil, bueno, pues son famosas, tienen unos padres excepcionales, que nada, pues quiero mandarles un abrazo muy fuerte por parte de todo el equipo de la UCI pediátrica y agradecerles que nos pusieran en contacto contigo y que nos dieras voz para contar esta situación tan compleja y tan poco comprendida por mucha gente. Y nada, como reflexión final, sí que me gustaría decir que bueno, que de toda situación hay que aprender y que esta situación que hemos vivido tan dura sirva también para todas esas personas que lideran equipos a reflexionar de cómo lideran ellos los equipos, cómo se siente su equipo con ellos y que si de verdad no son capaces de liderar un equipo, pues no es obligatorio ocupar esos puestos. Y bueno, el otro día pues en LinkedIn encontré una frase que venía al pelo y que me gustaría leerla, así un poco como guinda final, que es nada, pues ser un buen líder no te hará parecer más débil. Tu equipo no necesita un dictador, necesita un guía que inspire, un aliado que motive y un líder que construya. Juntos el camino hacia el éxito. He de decir que nosotros hemos vivido la dicotomía de un jefe de servicio muy autoritario con un supervisor de enfermería que es un auténtico líder, que nos ha mantenido al equipo siempre muy unido, que nos motiva muchísimo a trabajar siempre mejorándonos para que la atención al paciente sea la mejor posible. Y también desde aquí quiero agradecer al supervisor de la unidad, a Pedro Piqueras, lo bien que nos ha liderado durante esta época, que ha sido súper complicada para él también, y que nada, pues que gracias a él también nos hemos mantenido unidos. Pues nos quedamos con esas palabras y yo reiterarte lo que te he comentado antes y la cuestión sensible a ti y a tus compañeros, evidentemente. Cualquier cosa que queráis, que necesitéis, los micros los tenéis abiertos para absolutamente cualquier cosa que tengáis necesidad de contarnos. Muy buenas tardes y muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, José. Buenas tardes. Buenas tardes.